El presente problema se trata de una barra AB de 4 metros de largo y de una masa de 50 kilogramos, la cual está unida mediante esta cuerdita hacia el punto C, que es un mástil. Se entregan los ángulos y se entrega una información también que es un cuerpo que está anclado al punto B. Lo importante del problema es poder calcular las reacciones en el punto A. Reacción en X y reacción en Y, así como la tensión de la cuerda. Es importante saber que estas masas hay que pasarlas a Newton. Eso se pasa con la fórmula, en esta ocasión, de fuerza-peso. La fórmula de fuerza-peso dice lo siguiente. La fuerza-peso es la masa por la aceleración de gravedad, donde la aceleración de gravedad la vamos a trabajar como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Puede variar, incluso en algunos textos la trabajan con 10. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es la fuerza-peso, llamada 1, que se refiere a la fuerza-peso en esta ocasión de la barra, que tiene una masa de 50 kilogramos, entonces se multiplica por los 9.81 y eso nos va a dar la fuerza-peso 1. Al realizar este producto vamos a obtener un valor de 490.5 newton. Se puede destacar que esta fuerza-peso está localizada justo a la mitad de la barra, puesto que en esta ocasión es homogénea. De la misma forma, se puede calcular la fuerza-peso 2, que es la fuerza-peso correspondiente a la masa del cuerpo anclado en B. Entonces serían los 200 por 9.81. Y esto nos va a dar un valor numérico de 1962 newton. ¿Ya? Entonces tendríamos las dos fuerzas peso. Se debe destacar que en condición de equilibrio, ¿no es cierto?, para el sólido rígido existen tres condiciones que vamos a estudiar. Una es la sumatoria de momento aplicada en el punto A, puesto que en este lugar hay dos fuerzas que son incógnitas, y la sumatoria tanto de fuerzas en el eje Y como en el eje X. De esta forma procedemos a calcular lo que es el momento, sumatoria de momento. Veamos cómo es esto. Para poder trabajar con las fuerzas que intervienen, recordemos que acá existe una distancia de 2 metros porque está en el centro y acá una distancia de 4 metros. Acá tenemos la tensión, que es la incógnita del problema. La escribimos acá. Una de las incógnitas. Y estas serían las otras dos. Rx. RI. A su vez, por definición, no puede existir, ¿sí? No puede existir exactamente un ángulo entre el vector fuerza y el brazo. Entonces, por ello, nosotros necesitamos proyectar, ¿no es cierto?, proyectar acá los vectores con los cuales vamos a estudiar. ¿Ya? Por eso que es sumamente importante saber el ángulo, ¿no es cierto?, que vamos a formar. Acá vamos a tener 90, por tanto acá vamos a tener 30. Y lo mismo acá, 30. O sea, acá hay 30. Entre más incline yo esta barra, más se va a separar este vector del vertical. ¿Ya? Entonces puedo asumir que el 30 se repite en ese lugar. Vamos a comenzar aplicando lo que es la sumatoria de momentos en A. Ahí tenemos el A. Sumatoria de momento en A. La primera condición igual a 0. Hacia acá es positivo. Empecemos con la primera fuerza, que es la fuerza peso, en este caso de la barra, la cual está localizada a 2 metros. Realicemos un dibujito acá abajo, cómo queda esta representación en un poco más grande.
Como muestra la figurita de acá, desde el punto A hacia la fuerza de 490.5 hay 2 metros, está justo en el centro. Esa fuerza está localizada verticalmente. Entonces necesitamos la fuerza que forme el ángulo de 90 grados, que sería esta de acá, para poder aplicar el momento. Tiene signo negativo porque va a girar en sentido horario, por tanto es negativa. Y está formando un ángulo de 30 grados con la vertical. Por tanto, como está adyacente, se ocupa coseno. Es negativa, entonces se coloca los menos 490.5 por el coseno de 30. Y todo esto multiplicado por los 2 metros. Entonces, ahora realizamos lo mismo, pero con esta otra fuerza de acá. Veamos cómo sería esto. Esta es exactamente igual. Lo único que cambia es el brazo y la fuerza. Tiene el mismo ángulo, ¿no es cierto? Es exactamente igual. Entonces sería los 1962 por el coseno de 30. Y todo esto multiplicado por 4. De esa forma. Pero para poder calcular esa tensión que hemos dicho, necesitamos saber el porqué de ese ángulo, que es de 50 grados. Veamos el porqué. El porqué lo tenemos acá. 60, 70 y el ángulo que falta, que es 50. Deben formar 180. 50, 60 y 70 suman 180. Esto es un triángulo el que se forma. También, aprovechando que tenemos acá, miren, tensión de la cuerda. Esa es la tensión de la cuerda, por lo tanto no vamos a poder calcular un momento de forma numérica, sino que va a tener que quedar expresado en función de la tensión. Como se puede apreciar acá, nosotros tenemos el ángulo, el cual no está adyacente en esta ocasión, por lo tanto se ocupa seno. Seno de 50 por t, ese es el vector t que tenemos ahí. También nosotros tenemos la distancia que hay en el brazo, que es de 4 metros, igual que acá en el momento anterior. Pero en esta ocasión no es negativo, este es un dibujo que teníamos previamente, ahora no es negativo, porque va a girar hacia el otro lado, ¿no es cierto? Entonces hay que cambiar el signo a positivo, tal como se puede apreciar ahí. Entonces es positivo, ahora está girando en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces va a ser nuestra tensión, que es la incógnita, por el seno de 50, sen de 50, y esto por los 4. Esto tiene que ser exactamente igual a 0. Exactamente. Ahora vamos a proceder a resolver esto, lo que se pueda resolver, ¿no es cierto? Y a calcular lo que es la tensión, porque es una de las incógnitas del problema. Al resolver, vamos a obtener lo siguiente. Acá vamos a obtener menos 849.57, ¿no es cierto? Esto de acá da menos 6.796.57, ¿ya? Y esto de acá va a dar un primer resultado numérico, que son 3,064 por t. Todo esto igual a 0. Como está positivo, mantiene este lugar el 3,064t, mantiene el lugar. Y estos dos que están negativos van a pasar al otro lado positivo, que serían el 849.57 y el 6.796.57 también. Mantenemos esto de acá, que es el 3,064t, y sumamos estos dos números. La suma da 7.646,14. Ahora, esto no es 3.000, es 3, ¿no es cierto? Entonces, 7.646,14 dividido en 3,064.
De esta forma, estamos a punto de calcular lo que es la tensión, la cual da 2495,48.48. Esto se mide en Newton. Ahora, una vez que hemos obtenido lo que es la tensión, podemos calcular también la tensión en el eje X y en el eje Y. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Veamos cómo se realiza esto. Para realizar lo que es la sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y, es conveniente establecer la componente en X y la componente en Y de la tensión. Entonces acá tenemos una representación de dichas componentes rectangulares. Entonces, acá aparece un ángulo de 20 grados, ¿no es cierto? Si te preguntas de dónde aparece ese ángulo de 20 grados que está acá, ese ángulo aparece de esta parte de acá. Si nos damos cuenta, la componente en X va a estar así. Acá se va a formar un triángulo rectángulo donde tenemos 60, 90 y 30. Pero acá hay 50, por lo tanto lo que falta son 20. Entonces, como faltan 20, 20 sería el ángulo de acá. Entonces, si yo quisiera sacar la componente Y, va a ser esto simplemente TI, es la tensión que hemos calculado recientemente, que son 2495,48 por el seno de 20. Entonces, esta TI nos va a dar 853,50. Y lógicamente esto se mide en Newton. Lo mismo se hace para la tensión en X, pero esta es lo mismo, pero con coseno del mismo ángulo, que es 20. Entonces, TX nos da un valor de 2344,98 newton. De esa forma tendríamos las dos componentes, tanto en X como en... Primero, vamos a calcular lo que es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, todos los vectores que estén horizontalmente deben ser sumados. Lo que apunten hacia acá son positivos y hacia este otro lado son negativos. Entonces, este está apuntando hacia el lado del positivo. Entonces, quedaría Rx positivo y el Tx apunta hacia el lado negativo. Entonces sería menos Tx negativo, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a 0. Quedando de esta forma. Pero no se conoce Rx porque es la incógnita, pero sí se conoce Tx. Y Tx vale menos 2,34498 newton. Eso igual a 0. Al despejar Rx va a quedar 2,344,98 newton. Ese sería nuestro resultado. Ahora, la sumatoria en Y queda de la siguiente forma. Vectores hacia arriba positivos y vectores hacia abajo negativos. Hacia arriba estaría la otra incógnita que es RI. Hacia abajo están las fuerzas peso. W1, W2, que son las fuerzas peso. También está la tensión, pero esa está hacia arriba, por lo tanto es positiva, que sería TI. Y eso igual a 0. Quedando de esa forma. Entonces, si reemplazamos, va a quedar lo siguiente. Va a quedar nuestra RI. Va a quedar la fuerza peso 1, que vale 490,5. La 2, que vale 1962. Y más el TI, que vale 853,5. Todo esto tiene que ser exactamente igual a 0. De esa forma. Entonces, al despejar, va a quedar el RI, ¿no es cierto?, a este lado.
y los otros elementos van a pasar con signo invertido. Es decir, si está menos, pasa como más. 490.5 más 1962 y menos 853.5. ¿Ya? Entonces, al realizar esta suma, obtendríamos el resultado que buscamos. Este resultado que buscamos sería de 1599 newton. De esa forma. Y así hemos encontrado las componentes de la fuerza de reacción en el punto A.